Hoy quiero empezar una serie acerca de lo importante que es, bueno, le he denominado vestigium, ya después me va a comprender un poquito, pero tiene que ver con las escrituras. Vaya conmigo al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 1. Voy a leer los primeros versículos de Lucas en Reina Valera. Lucas capítulo 1, cuando lo tenga me dice amén. Siempre es bueno que traiga su Biblia, si no tiene, compre una. Yo sé que a veces la andamos en los celulares, pero no hay nada mejor que una Biblia física, ¿verdad? Así es que téngala en el celular para efectos secundarios, pero para razones de estudio, la Biblia física tiene ventajas innumerables, ¿verdad? Lucas capítulo 1. ¿Lo tiene? La palabra del Señor dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No hay discusión acerca de la paternidad literaria del libro de Lucas. Los teólogos en general están de acuerdo que el escritor del Evangelio de Lucas fue el compañero de Pablo, al cual Pablo le llama médico amado. Acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y hay acuerdos teológicos en que Lucas, el médico amado, compañero de Pablo, es el escritor de este evangelio que lleva su nombre, Lucas. Lucas es el primer tomo que Lucas escribió, valga la redundancia. El segundo tomo es Hechos. Los teólogos dicen que el evangelio de Lucas viene representando la primera parte de lo que Lucas escribió, y que la segunda parte que Lucas escribió es el libro de Hechos. ¿Por qué? Después regresamos a Lucas, no pierda Lucas, pero por ejemplo, vaya conmigo a Hechos 1, por favor. Hechos 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo. El primer tratado es el evangelio de Lucas, y el segundo tratado sería Hechos, que Lucas escribe para Teófilo. Entonces, regresando al evangelio de Lucas, ¿para quién escribió Lucas? De manera específica, Lucas escribió para Teófilo. De manera específica, de manera general, Lucas escribió para los griegos, para la comunidad griega. ¿Quién era Teófilo? Hay poca evidencia de quién era Teófilo, pero se cree que Teófilo debió haber sido algún magistrado, algún gobernador o alguien de los más altos rangos romanos.
¿Por qué? ¿Por qué deducimos eso? Porque Lucas, en el versículo, al final del versículo 3 que nosotros leímos, Lucas 1:3, dice: para escribírtela por orden, oh excelentísimo, ayúdeme, Teófilo. El término excelentísimo, Lucas lo utiliza 2 veces en el libro de Hechos, que es el segundo tomo. Y en el libro de Hechos, Lucas utiliza el término excelentísimo para gobernadores. Se lo menciona nada más a 2 gobernadores, entre ellos Festo. Entonces, basado en eso, se considera de que Teófilo debió haber sido una especie de gobernador, de magistrado o alguien que representaba una autoridad romana. No era cualquier persona, Teófilo. Era un hombre influyente, era un hombre que tenía cierta posición, era un hombre que tenía cierta influencia en la sociedad, cierto cargo que le daba un estatus social. Y Lucas escribe para él de manera específica, pero de manera general, Lucas escribe para la comunidad griega. Le voy a desmenuzar porque yo sé que en la Reina Valera como que cuesta un poco la interpretación de esto. Lo que Lucas está diciendo en estos versículos es que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Lucas se está refiriendo a que muchos habían intentado escribir la historia acerca de Jesús. Uno de los problemas de la iglesia en el primer siglo después de Cristo, cuando Cristo muere, uno de los problemas que la iglesia se enfrentó es que muchos escribían acerca de Cristo. Y algunos escribían acerca de Cristo para desvirtuar. Y otros con buenas intenciones escribían acerca de Cristo para orientar. Después que Cristo muere en el primer siglo, hay una abundante producción literaria acerca de los acontecimientos, de los dichos y de los hechos acerca de Cristo. Una producción literaria innumerable. Gente escribiendo acerca de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo hizo. Y dentro de esa escritura había gente que escribía con mala intención, con la intención de desorientar. Y había gente que escribía con buena intención. Entonces Lucas dice, aunque muchos han tratado de poner en orden, también a mí me pareció. Lucas quiso tener su propia investigación. Diga conmigo, investigación. A ver, repita conmigo, investigación. Él quiso realizar su propia investigación. Y dice, muchos han escrito acerca de las cosas que fueron ciertísimas entre nosotros. Pero en el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, versículo 3, después de haber investigado. Y esa investigación, ¿cómo la hizo Lucas? ¿Cómo la hizo? A ver, dígalo sin miedo, ¿cómo la hizo? Con diligencia. Lucas investigó con diligencia los acontecimientos acerca de Jesús. A ver, ¿por qué Lucas tuvo que investigar acerca de Jesús? Porque Lucas no anduvo con Jesús.
A veces la gente, cuando no se sabe los nombres de los discípulos de Jesús, usted le dice, dígame los nombres de los discípulos de Jesús, y le dicen los cuatro evangelios. Lucas no anduvo con Jesús. Lucas fue compañero de Pablo, recuerde. Y entonces, como Lucas no anduvo con Jesús, para poder escribir lo que hoy nosotros tenemos como el Evangelio de Lucas y lo que hoy nosotros tenemos como el libro de Hechos, ¿qué es lo que tuvo que hacer Lucas? ¿Qué tuvo que hacer? Investigar con diligencia. Lucas se dio a la tarea de investigar. Él no estaba satisfecho con lo que otros ya habían escrito acerca de Jesús. Él dice, yo quiero tener mi propio descubrimiento y yo me voy a dar a la tarea de investigar porque yo quiero tener mi propio descubrimiento acerca de los dichos y hechos de Jesús. Lucas no se conformó con lo que otros habían dicho acerca de Jesús. Él quería descubrir por sí mismo y se dio a la tarea de investigar. Y cuando él dice, también me pareció a mí, en otras palabras, yo también tengo algo que aportar, yo también tengo algo que decir, yo también tengo algo que agregar. ¿Y por qué tenía que agregar? ¿Por qué tenía que aportar? ¿Por qué tenía algo que pudiera orientar a la iglesia? Porque él había hecho una investigación exhaustiva de los hechos y dichos de Jesús. La investigación de Lucas no fue una investigación superficial. La investigación que Lucas hizo para poder escribir el Evangelio fue una investigación seria, exhaustiva. ¿Cómo sabemos eso? Hay varias cosas que nos dan indicio para pensar eso, nos permiten poder deducir con claridad eso. Por ejemplo, mire, ¿cuáles fueron las fuentes de Lucas? ¿Cuáles fueron las fuentes que Lucas utilizó para poder escribir? Mire lo que dice el versículo. Mire lo que dice el versículo 2, por favor. Bueno, el versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Bueno, se lo voy a leer. Podemos poner la Nueva Traducción Viviente. Y después voy a la fuente, ¿sí? Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Lo podemos poner en la traducción en lenguaje actual, para que tenga otra visión del mismo versículo. Siempre el versículo 1. Muy distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos la contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús le mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. ¿Cuáles fueron las fuentes que Lucas consultó? Primero, Lucas investigó y consultó la bibliografía que se había escrito en ese tiempo acerca de Jesús. Lo que ya habían escrito otros, Lucas fue a leer lo que otros
Lucas fue a investigar lo que otros habían escrito acerca de Jesús y a cotejar, porque no era cuestión nada más de que lo que cualquier persona decía acerca de Jesús lo debíamos de tomar. Había que sopesar, había que analizar lo que otros habían escrito. Entonces la primera fuente de Lucas es que Lucas consideró primero lo que otros ya habían escrito acerca de Jesús. Lo segundo que Lucas tomó en cuenta está en el versículo 2. Tal como lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos. Lucas consultó a testigos oculares. Diga conmigo, testigos. ¿Qué consultó Lucas? Testigos oculares. O sea, Lucas no fue Lucas no le fue a preguntar, Mario, ¿qué te dijo Roger de lo que pasó con Jesús? No, Lucas no le fue a preguntar lo que Misael le dijo a Roger y lo que Roger le dijo a Mario y lo que Mario dice acerca de Jesús. No, Lucas le fue a preguntar a fuente de primera mano. ¿Y quién era la fuente de primera mano? Los testigos oculares, gente que había visto. No era que me contaron, no era que me dijeron. Lucas consultó a gente que lo había visto con sus ojos. Es tan enfático el pasaje que dice que lo vieron con sus ojos. Obviamente con los ojos, ¿verdad? Uno no puede ver con otra manera, pero es tan enfático el pasaje que lo dice de esa manera. Entonces Lucas consultó escritos que se estaban dando en el momento. Segundo lugar, Lucas consultó testigos oculares. Pero esos testigos oculares, mire lo que dice acerca de los testigos oculares, tenían que tener una condición. ¿Sabe cuál era la condición de los testigos oculares? Que desde el inicio hayan estado con Jesús. Si usted lee ese pasaje en varias versiones se va a dar cuenta que a eso es lo que quiere llegar. Dice que desde el inicio estuvieron y vieron. Y los teólogos piensan que me está midiendo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y los teólogos piensan que esta es una alusión a los discípulos. ¿Por qué? Porque Lucas dice que él consultó a los testigos oculares que desde el principio estuvieron con Jesús y que se dedicaron ¿a qué? A la predicación, al mensaje, a transmitir el mensaje. Entonces dicen los teólogos que esta es una alusión clara y dice, y fue un ministro de la palabra. No lo dice con exactitud la Biblia, pero es mi especulación. Lucas posiblemente fue donde Pedro y le dijo, ¿qué pasó cuando Jesús resucitó? Y entonces escuchó el relato de Pedro y Lucas tenía su libreta y su lápiz, como todo cristiano que llega a la iglesia el Shaddai el domingo en la mañana, con su libreta y su lápiz. Amén. Es que nosotros no necesitamos, Lucas lo necesitaba, nosotros no. Estamos en otro nivel nosotros de aprendizaje que no necesitamos anotar nada. Amén.com. Entonces Lucas fue de los discípulos. Probablemente no todos, pero él tuvo acceso a algunos de los discípulos y les preguntó inquietudes que él tenía sobre tal relato. Quisiera que me pudiera explicar. Y aquellos, de acuerdo a lo que habían visto, les decían a Lucas. ¿Sabe que el término que Lucas utiliza? Dice, me pareció también a mí investigar con diligencia. ¿Sabe qué es investigar? No es irse a Google
copiar y pegar. Eso es plagio, ¿verdad? Eso no es investigar. ¿Qué es investigar? El término que Lucas utiliza para investigar en griego es en pos de sí. En griego significa en pos de sí. Pero ¿sabe investigar en latín qué es? Vestigium. En latín el término que Lucas está utilizando se traduce en latín como vestigium. ¿Y qué cree usted que es vestigium? El vestigium es la huella que queda. Por ejemplo, cuando usted camina en el mar, sobre la arena del mar, usted va dejando unas huellas que se forma al pisar. Ahora, la huella hoy puede ser con zapato o puede ser, pero en el original vestigium tiene que ver con la huella de las plantas del pie, no del zapato. ¿Ok? En el original no tiene que ver con la huella del zapato, tiene que ver con la huella de las plantas del pie. Entonces, esa seña que queda, a eso es que se le conoce en latín vestigium, en pos de las huellas. Por eso Lucas le llama a su investigación una investigación exhaustiva, porque él fue tras las pisadas, tras las huellas, tras los caminos que Jesús recorrió en su ministerio, y que a lo largo de ese ministerio Jesús hizo y dijo. Entonces Lucas trató de recabar todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. Ahora, vestigium tiene dos aplicaciones. La principal es la huella que dejamos con las plantas de nuestros pies. La otra aplicación de vestigium es lo que nosotros conocemos en español como vestigios, y tiene que ver con ruina. Por ejemplo, cuando decimos fui a ver los vestigios de Babilonia, los vestigios de Jerusalén, que tienen que ver con ruina. Pero la principal tiene que ver con una huella, y que ustedes han visto aquella imagen de un investigador, por ejemplo, un investigador que va con una lupa y que va siguiendo las huellas. Eso es investigar. Eso es vestigium. Va tras la pisada para recoger la mayor cantidad de información. Va tras una pista. Eso es vestigium. Y eso fue lo que Lucas hizo. Tomó una pista y se fue tras las pisadas de Jesús, preguntándole a los que habían visto. Se fue tras las pisadas de Jesús, leyendo lo que otros habían escrito, para él poder tener su propio descubrimiento, un descubrimiento personal, y no quedarse con una versión de Jesús acerca de lo que otros habían dicho. Que uno de los problemas del cristianismo actual es que nos quedamos con una versión de Jesús que otros dicen acerca de Jesús, pero no tenemos un descubrimiento personal. Y lo que Dios quiere es que usted tenga un descubrimiento personal. Bueno, ya vino Luis y debo aterrizar. El relato de Lucas es un relato confiable, porque lo hizo con esmero, se dedicó a investigar. Lucas no solamente investigó, también redactó, porque él hubiera investigado y se lo hubiera dejado para sí, pero Lucas investigó y redactó con la única intención de orientar a la iglesia del momento y orientar a la futura iglesia como nosotros.
En eso consistía el trabajo de redacción de Lucas, poder orientar a la iglesia del momento y podernos orientar a nosotros. Fíjense que en el Evangelio de Lucas hay tantos relatos que solamente Lucas los dice. No lo menciona ni Mateo, no lo menciona ni Marco, no lo menciona ni Juan. Quiere que le mencione algunos nada más. Les voy a mencionar algunos, no todos, de relatos que solamente Lucas lo dice. No lo dice ni Mateo, no lo dice ni Marco, no lo dice ni Juan. Por ejemplo, la presentación de Jesús en el templo. Cuando Jesús se pierde a los 12 años y establece un diálogo con los maestros, solo Lucas lo menciona. En Lucas hay 18 parábolas que no se mencionan ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. ¿Por qué? Porque Lucas hizo un trabajo profundo de investigación. El relato del buen samaritano, que todos lo conocemos, solo Lucas lo menciona. El relato del publicano, solo Lucas lo menciona. El relato probablemente este es el relato que más conoce la iglesia cristiana, el relato del hijo pródigo, solo Lucas lo menciona. El relato de Zaqueo únicamente lo va a encontrar en Lucas. El relato cuando Jesús llora por Jerusalén, únicamente Lucas lo registra. La conversión del ladrón que está en la cruz, nada más Lucas lo menciona acerca de su conversión. Cuando los 2 discípulos van camino a Emaús y Jesús resucitado se le presenta, solo lo va a encontrar en Lucas. ¿Sabía usted que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más oraciones de Jesús presenta? Más que cualquier otro evangelio. ¿Por qué tantos hallazgos en el Evangelio? ¿Por qué tantas pistas en el Evangelio de Lucas? Porque Lucas, como un buen investigador, ¿sabe cuál es el buen trabajo de un investigador? ¿Cuál es el trabajo de un investigador? Es que el investigador busca. El trabajo de un investigador se lo voy a comparar con el trabajo de un minero. ¿Sabe que el trabajo de un minero es riesgoso, peligroso? Y el minero tiene que meterse al interior de la tierra porque allí es donde está el tesoro. El buen investigador tiene que meterse al interior, debe soscavar. Lucas fue un buen investigador. Las mujeres tienen un lugar muy importante en el Evangelio de Lucas. El Evangelio que más dignidad le trata a la mujer es el Evangelio de Lucas. Esos solamente son algunos para hablarle acerca de la profundidad del Evangelio de Lucas. Aquí quiero entrar a un tema, y con esto ya voy terminando esta parte, a un tema. Les pregunto, ¿el Evangelio de Lucas es un evangelio, es inspirado? ¿Es inspirado por Dios? ¿Y por qué tienen miedo a contestar? ¿El Evangelio de Lucas es inspirado por Dios, sí o no? ¿Sí o no? Hermano, eso no lo deberían de dudar ustedes. Si está en la Biblia, es inspirado por Dios. Todo lo que nosotros tenemos aquí es inspirado por Dios. Ahora, vea esto. Lucas escribió, probablemente él no sabía, cuando estaba investigando y estaba redactando, probablemente él no sabía que estaba escribiendo un tratado, un tomo que posteriormente iba a ser denominado como
inspirado. Yo no creo en la inspiración aquella que lo que baje del cielo. ¿Me doy a entender? Yo no creo en esa inspiración. A ver, lo que baje del cielo. Si Lucas se hubiera puesto a esperar algo que le bajara del cielo, no tendríamos el Evangelio de Lucas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que inspiración e investigación van de la mano. Se lo repito, inspiración e investigación van de la mano, al menos en el Evangelio de Lucas. Hay varias teorías acerca de la inspiración. Algunos piensan que por ejemplo, hay teólogos que piensan que la inspiración fue así, ¿ve? Como un dictado. Y Dios le dijo a Luis, palabra por palabra, lo que Luis iba a escribir. Y que Luis entró como en un éxtasis. Como que si fuera un dictado, me doy a entender, entra en un show, en un trance, entra Luis y empieza a escuchar a Dios y empieza a escribir. ¿Sabe? Eso solamente ocurrió una vez. El dictado solamente ocurrió una vez en la Biblia. ¿Sabe dónde? En el monte Sinaí. Fuera de ahí no hay dictado. ¿Cómo fue la inspiración de Lucas? Investigando. Y mientras él iba investigando, Dios lo iba dirigiendo. Yo di clase en bíblico por cualquier cantidad de años, tal vez como el Shaddai tiene 11 años, todavía los primeros 2-3 años di clase en el bíblico, quitémosle 3 años, hace 8 años aproximadamente dejé de dar clase en el bíblico y con frecuencia me tocaba dar clase de interpretación bíblica y de homilética, que tiene que ver cómo se formulan mensajes. Y con frecuencia me encontraba con alumnos que pensaban que prepararse para predicar no iba, porque ellos tenían que orar y nada más pararse en el púlpito a ver qué Dios dice. Diga conmigo, inspiración e investigación van de la mano. Lo que Lucas a lo largo de su investigación encontró, Dios lo iba dirigiendo para que los plasmara. Vea, cierro con esto. Tengo mucho que decirle, pero tengo que cerrar con esto, porque la segunda parte es de otro personaje. Lucas dice, para Lucas era muy importante que los hechos, ¿cómo eran esos hechos? ¿Cómo lo llamó a esos hechos él? Ciertísimos. En Lucas, estamos hablando de Lucas 1 dice, los hechos que de nosotros fueron ciertísimos. Sí, ahí está, ¿ves? Que han sido ciertísimos. Y mire este término, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido. No quite el pasaje. Mire, Lucas quiso demostrar que los hechos de la historia que habían sido ciertísimos son fundamentales para la fe del cristiano. Por ejemplo, si yo le digo a usted, defíname fe, ¿sabe lo que todos definiríamos de fe? Hebreos. Es fe, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, esa es la definición quizá por excelencia acerca de fe, pero siempre asociamos la fe a algo subjetivo, a algo que no se puede ver ni tocar.
Pero también la fe es algo objetivo. ¿Por qué? Porque para Lucas la fe del cristianismo está basada en una historia real. Se lo repito, la fe también es objetiva. ¿Por qué? Porque la fe de los cristianos está basada en una historia real. La vida de Jesús fue una historia real. Y Pablo eso lo dice de otra manera. ¿Sabe cómo lo dice Pablo eso? Dice Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana es nuestra. A ver, dígalo conmigo. Vana es nuestra. Si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos falsos, dice Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que la fe del cristianismo está basada en un hecho real, y ese hecho real es la resurrección de Cristo. Hermanos, nuestra fe no es algo nada más que se siente. Por supuesto que se siente, pero nuestra fe está basada en hechos reales. Jesús no fue una historia de Caperucita Roja. Jesús no fue una historia bien armada. Jesús fue un hecho real que dividió la historia en un antes y un después. Y nuestra fe como cristianos tiene el sustento, tiene la base. Nuestra fe cristiana está basada en la vida de Jesús. Y la vida de Jesús no fue una historia ficticia. La vida de Jesús fue un hecho real. ¿Para qué nos congregamos nosotros? Hay muchas razones por las cuales nos congregamos, pero el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová. Ustedes se lo saben, digan conmigo: esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para, y menciona dos propósitos por el cual nos reunimos: para contemplar la hermosura de su santidad. Cuando uno siente aquel ambiente rico en la alabanza y mire el ambiente y uno siente a Dios, eso es contemplar la presencia de Dios. ¿Y para qué? Y para inquirir en su templo. ¿Qué inquirir? ¿Sabe qué inquirir? Es el mismo término que utilizó Lucas. Investigar. Vestigium. ¿Sabe para qué nos reunimos en la iglesia? Para seguir en pos de los pasos de Jesús. Para investigar. A la iglesia nos reunimos para investigar. Qué lástima que usted viene a la iglesia y nunca trae una libreta, nunca trae un lapicero. Amén. También en la iglesia nos reunimos para inquirir, para indagar. Me imagino un hermano que viene a la iglesia y toma decisiones y luego va con inquietud a su casa y llega en cualquier momento de la semana, abre su libreta y empieza a verificar y se va a la Biblia a corroborar. ¿Sabe lo que está haciendo esa persona? Creciendo. Una de las maneras de valorar la palabra de Dios y de valorar el mensaje que aquí se presenta, predique quien predique, es que cuando usted recibe algo, lo anote, lo registre. ¿Sabe usted la cantidad de tiempo que le llevó a Lucas investigar? Y escribir, porque no teníamos, en el tiempo de Lucas no teníamos la escritura que tenemos hoy. Si Lucas hubiera tenido un editor de texto como los muchos que hay hoy,
lápiz, pero no había ni siquiera existía la imprenta, hermano. En el tiempo de Lucas ni siquiera existía la imprenta. La imprenta es tiempo posterior con Juan Gutenberg. Cultura general, amén. Es más, le voy a decir algo. Se supone que cuando Lucas le escribe a Teófilo, esa carta era específicamente para él, pero esa carta de manera general era para toda la comunidad griega. Una de las razones por las que Lucas se la mandó a Teófilo, ¿sabe para qué era? Porque Teófilo era un tipo pudiente, influyente, tenía la capacidad de pagar escribas que pudieran reproducir eso en muchas copias, algo que Lucas no podía hacer. Y se especula que Teófilo fue el que contribuyó a que el evangelio de Lucas fuera conocido en la comunidad cristiana, porque para que Lucas llegara al canon, que es lo que nosotros tenemos, es el canon, lo que fue aprobado por los líderes de la iglesia en su momento como palabra de Dios. Para que Lucas llegara al canon, uno de los requisitos para llegar al canon es que lo que se proponía para que fuera canonizado fuera del conocimiento general de la iglesia. Ahora, si Lucas hubiera escrito nada más para Teófilo y Teófilo hubiera guardado aquel escrito, nunca la comunidad hubiera conocido el evangelio de Lucas. La comunidad lo conoció probablemente porque Teófilo reprodujo fielmente aquel tratado.